Bueno, ¿cómo les va? Esta es la clase del 5 de octubre, ¿ok? Tal lo prometido, vamos a iniciar un ciclo de reuniones sobre el lenguaje inclusivo. En breve les voy a enviar un instructivo sobre cómo preparar el examen final. Quienes hayan presentado, ya sea en forma individual o en forma grupal, los trabajos prácticos, podrán presentarse directamente en el examen final para hacer una exposición oral de esos trabajos prácticos. Como son cuatro, van a ser cuatro a lo largo del año, eligen dos de los cuatro y con dos de los cuales que elijan exponen uno y en todo caso exponen el segundo que hayan elegido y con eso se terminaría el examen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a arrancar con lenguaje inclusivo. Es un tema que está en debate actualmente. Yo no me voy a referir tanto a la cuestión problemática que da origen a estas discusiones, sino a la cuestión que tiene que ver con nuestra historia de la lengua. ¿Sí? Adelante. Primero y principal tenemos que entender cuál es el origen de este problema. Y el origen de este problema tiene como denominación el sexismo, que es una actitud discriminatoria de quien infravalora, es decir, de quien subestima a las personas del sexo opuesto o hace distinción de las personas según su sexo. Quiero aclarar que esta distinción de las personas de carácter biológico no es una distinción entre personas, sino que es una distinción entre cuerpos, la distinción biológica. Los atributos de la genitalidad no tienen que ver con el sexismo y no tienen que ver con las personas. Uno se construye como persona no por sus atributos genitales o biológicos, sino por un complejo de circunstancias, es decir, por una serie de circunstancias de carácter psicológico, familiar, emocional, etc. Y a veces la sexualidad que uno elige no tiene que ver con la genitalidad con la que uno ha nacido. Esto tiene que quedar muy claro. Cuando hablamos entonces de sexismo, hablamos de una distinción entre personas, porque la distinción biológica está clara. ¿Nosotros qué respetamos más, a los gatos o a los perros? Son especies diferentes, ¿ok? Son especies diferentes. Pero son especies biológicas, son seres vivos que merecen la misma consideración. Ustedes me van a decir, pero los mosquitos son otra especie, ¿de acuerdo? La lengua es un reflejo de cómo actúa una sociedad concreta. Por eso, el tratamiento que hacemos de las personas tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con la forma en que nos referimos a ellas o la forma en que las invisibilizamos. Por eso es que vamos a decir que el sexismo se expresa en la forma de comunicación de la ciudadanía. Si los ciudadanos nos comunicamos de manera discriminatoria, entonces incurrimos en esta desviación del respeto que merecen las personas llamada sexismo. ¿Qué es la visión androcéntrica del mundo? Bueno, es la visión que ha dominado gran parte de nuestra formación, especialmente en mi generación. Por supuesto en las generaciones anteriores también. En la generación de ustedes, como está planteado el debate, la visión androcéntrica del mundo ya no domina, sino que, podríamos decir, hegemoniza, es decir, está por encima del sentido común, pero no es la única. ¿En qué consiste? En situar al hombre como centro de todas las cosas, es decir, al varón como centro de todas las cosas. Es una concepción de la realidad que parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible, la única universal.
por lo que se generaliza para toda la humanidad, aunque claramente las mujeres, insisto, no por una cuestión exclusivamente biológica, sino fundamentalmente por cómo se han constituido como personas y que han sido víctimas del androcentrismo y del patriarcado, quedan excluidas en la visión androcéntrica del mundo. Fíjense, estas son distintas publicidades, donde se muestra al varón de manera juguetona, ¿sí? Como un superhéroe, como un payaso. En cambio, la madre, no de una manera juguetona, sino de una manera afectiva, emocional. Es más, uno cuando piensa en su mamá, piensa en el cariño de la madre. Y cuando piensa en su papá, piensa en que con su padre jugaba, etc. Esa diferencia de roles tiene que ver con la visión androcéntrica del mundo. El hombre no tiene sentimientos, la mujer es la que inculca estos sentimientos. Por eso no se perdona a una mujer que no quiera ser madre y no hay problema con que un varón no quiera ser padre. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra explicación sobre el androcentrismo que da origen a este debate lingüístico, ¿sí? No quiero meterme en la cuestión del género de manera más decidida porque entiendo que es un tema problemático y que merece ser discutido. No es el ámbito, la clase virtual, para discutirlo, simplemente para informar sobre una problemática lingüística específica. Ustedes como profesores de lengua tienen que entender que este es un debate. No vale minimizarlo o considerar que solo es una cuestión de un grupo de personas que, por así decir, quieren cambiar la lengua. La lengua cambia porque cambia la sociedad. Hay que tener en claro esto. No hay formas correctas de hablar. No hay formas privilegiadas de referirse a las personas. Y mucho menos esas formas privilegiadas son las que corresponden a un proceso de sojuzgamiento, de maltrato, de discriminación a las mujeres. Pensemos esto, lo que no se nombra no existe. Entonces hay muchas actividades que quedan oscurecidas simplemente porque, mejor dicho, en muchos ámbitos las mujeres quedan oscurecidas simplemente porque el género gramatical no obliga a los hablantes a visibilizar la presencia de las mujeres. Las mujeres entonces no tienen representación simbólica. Por ejemplo, cuando hablamos de los médicos, ¿acaso no hay mujeres que son médicos? Entonces tendríamos que hablar del cuerpo de la medicina, o de los doctores y las doctoras. En cambio hablamos de las enfermeras, y que no hay enfermeros. Por supuesto que los hay. Entonces tendríamos que hablar de la enfermería. Cuando pensamos en un camionero, ¿pensamos que las mujeres no pueden manejar camiones? Probablemente nadie crea en eso, pero el lenguaje invisibiliza la posibilidad de que una mujer maneje un camión, o la posibilidad de que un varón sea enfermera o enfermero. Entonces, el lenguaje refleja la forma de actuar sexista. Cada uno de nosotros y de nosotras, como hablantes, podemos hacer un esfuerzo para cambiar estas tendencias. Y los profesores de lengua tienen que imponer la discusión sobre esto. Yo no sé si van a cambiar las reglas gramaticales, pero el cambio no viene de arriba hacia abajo, sino lo da el mismo uso. El cambio no lo producen los académicos o los profesores. El cambio, ¿quién lo produce? La comunidad hablante. Y esa comunidad hablante, esa comunidad lingüística, está en este momento enfrentando o tratando de resolver el conflicto que ha planteado la visión androcéntrica del mundo. Vamos a ver cuáles son los principios
que estructuran el lenguaje no sexista. Por empezar, no jerarquiza, ni excluye, ni valora más o menos a un sexo que otro. No es solo la visión androcéntrica, también puede haber una visión ginocéntrica. Ginocéntrica significaría centrada en la mujer. Lo que algunas feministas cuestionan como embrismo. Es decir, así como está el machismo, está el embrismo. No, el feminismo intenta superar esta discusión, pero no oponiéndose simplemente al machismo, sino construyendo un espacio que también deje anulado al embrismo. Por lo tanto, el lenguaje no sexista evita expresiones que ridiculizan o minusvaloran a la mujer, pero también al varón. El lenguaje no es sexista en sí mismo. Lo que hay es un uso sexista del lenguaje. Si se utiliza correctamente, también puede contribuir a la igualdad y a la visualización de la mujer. Se trata entonces de discutir los usos lingüísticos y no el lenguaje en sí mismo. Por lo tanto, quienes defienden el lenguaje en sí mismo, defienden algo así como algo inexistente. ¿Por qué? Porque el lenguaje sin el uso no existiría. Y el uso es el que determina, el que modela, pero al mismo tiempo el que es modelado por determinadas formas de ver las cosas. El lenguaje no sexista, por lo tanto, incluye y hace visible a ambos sexos. Siguiente, principios de un lenguaje no sexista como, por ejemplo, el que valora por igual a hombres y mujeres, el que da la palabra a todas las personas, el que evita estereotipar. Estereotipar significa encerrar en una determinada característica una realidad compleja. Entonces, los roles tradicionales están estereotipados. Por ejemplo, la mujer ama de casa, el hombre proveedor. La mujer el sexo débil, el hombre el sexo fuerte, etc. De lo que se trata entonces es de visualizar a las mujeres en todas las actividades, en todas las funciones, utilizando el femenino en profesiones y cargos siempre que la lengua lo admita. ¿Sí? Entonces, no hablamos de los maestros, hablamos de los maestros y las maestras. No nos referimos simplemente a los alumnos, hablamos de los alumnos y las alumnas. O como se usa ahora, decir les estudiantes. Puede ser que uno no se acostumbre, que le suene mal. En algún momento va a empezar a sonar bien o dejará de sonar y se inventarán otras formas. Evita expresiones verbales que minimizan a la mujer respecto al hombre. Por ejemplo, sexo débil. Y no refleja androcentrismo. Androcentrismo significa que todas las experiencias sociales tienen como centro al varón. Entonces, no se dice el hombre ha conseguido, sino la humanidad ha conseguido. Desde que el hombre es hombre, no, desde que existe la humanidad sobre la tierra, ¿sí? No se olviden que la Biblia presenta un relato donde la primera criatura humana es un varón y no una mujer. Por lo tanto, ustedes conocen la expresión, está desorientado como Adán en el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque Adán no tuvo madre. ¿Podemos concebir a una persona sin madre? ¿Verdad que no? Bueno, uno de los tantos misterios del origen de la vida humana ha sido resuelto de manera androcéntrica. Por eso es que Adán aparece como la primera criatura humana o la primera figura humana sobre la tierra. Y la propia Eva es presentada, bueno, como una creación de Dios, pero a partir de la costilla del hombre. No desde la nada como el hombre, no desde el barro, sino desde la vida o el cuerpo del hombre. Duro, es muy duro esto. Hemos aprendido mucho en la escuela y hemos aprendido mucho en la televisión.
la publicidad sexista, ¿qué hace? Promueve modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para cada uno de los géneros. Un poco las imágenes que vimos recién. Fija estándares de belleza femenina considerados como sinónimos de éxito. Es decir, la publicidad sexista se mete con el cuerpo de la mujer, también con el del varón, pero fundamentalmente con la mujer, ejerciendo presión a través de determinados tipos de productos. Adelgazar, la piel, la vejez, ¿sí? La tonicidad muscular, la belleza del rostro a través de los cosméticos, etc. Otra cosa que hace la publicidad sexista, presentarlo el cuerpo de las mujeres como un espacio de imperfecciones que hay que corregir. En contra de la celulitis, en contra de las arrugas, por qué se tiene que embellecer las manos con uñas esculpidas o uñas pintadas, etc. Y en general la publicidad sexista sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia. Si es en la casa, la mujer es la que lava la ropa, la que lava los platos, la que cocina. Si es en una actividad profesional, la mujer es la asistente del varón. Nunca es la dentista, nunca es la médica, siempre es la enfermera, la sirvienta, etc. Aleja a las mujeres entonces, la publicidad sexista, de los espacios profesionales prestigiados socialmente, como la ingeniería, la ciencia, la medicina, etc. Y en cambio, ¿qué le asigna la publicidad a la mujer? Roles secundarios, la limpieza, la alimentación familiar, el cuidado, etc. Por lo tanto, las decisiones económicas de mayor relevancia siempre son presentadas como a cargo de varones. Bien, otras características de la publicidad sexista. Niega los deseos y voluntades de las mujeres y muestra como natural, como inalterable, la adecuación a los deseos y voluntades de las demás personas por parte de las mujeres. O sea, la mujer siempre es presentada como una especie de miembro de la servidumbre. Siempre está atenta a lo que necesitan los demás, especialmente los hijos y el marido. La publicidad representa al cuerpo femenino como objeto, es decir, como un valor mercantil añadido a los atributos de un determinado producto, como su envoltorio, en definitiva. Por eso la moda, la ropa, las carteras, es decir, la mujer es presentada como un objeto. Y muestra también la publicidad a la mujer como incapaz de controlar sus emociones y sus reacciones, justificando así las prácticas violentas que se ejercen sobre ella. La mujer es histérica, es inestable, etc. Bueno, de todo esto tenemos que sacar una conclusión. Hay que evitar el lenguaje sexista, porque el comportamiento discriminatorio contra la mujer se ha alimentado no en razones que dan las mujeres, sino en prejuicios que, especialmente los varones, pero toda la sociedad ha venido alimentando desde hace varias décadas. ¿Cómo se evita el lenguaje sexista? Bueno, hay que evitar el uso del masculino como genérico. El castellano es una lengua muy rica en sustantivos que definen colectivos de personas. Por ejemplo, infancia en vez de los niños o niñez, ¿sí? Profesorado en lugar de los profesores, el alumnado en lugar de los alumnos, familias en lugar de padres, etc. Si no, se puede usar un doble término, los niños y las niñas, los y las estudiantes, los y compañeros y las compañeras. Es más incómodo, claro, pero la incomodidad no está
La gente habla tantas pavadas que no sería incómodo hablar más, porque ya es bastante la pavada que se habla. El problema no es la cantidad, el problema es la costumbre. Y evitar un lenguaje sexista es tratar de desplazar esa costumbre. Otra cosa, evitar tratamiento de mujer como la mujer es el apéndice de los hombres, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, etc. La solución siempre es el uso genérico. En lugar de hablar de los embajadores, utilice un término genérico, el cuerpo diplomático. En lugar de hablar de los laburantes o los trabajadores, la población trabajadora, ¿sí? Es decir, evitar el lenguaje sexista volcado hacia uno de los géneros posibles. Tratamiento. Uso sexista de las denominaciones a la hora de dirigirse a alguien con cortesía. Por ejemplo, señorita. Es discriminatorio porque hace referencia a un estado civil o a una condición física que al hombre no se le tiene en cuenta. Uno no le dice señorito a un chico joven. Se le dice chico o pibe o lo que sea, o chabón, y no señorita o señorita. O sea, hay que evitar el uso de señorita. Si se trata de una cuestión formal, usar señora. Otra, y con estas terminamos, utilizar las formas femeninas en vez del sustantivo masculino. Muy importante, muy importante. La abogada, la médico, la bombera, ¿sí? La policía, y no decir la mujer policía, la policía. Como no decimos la mujer médico, decimos la doctora o la médico. No hay una norma que prohíba usar la médica, ¿sí? Como no hay una norma que prohíba usar la abogada. Las normas son sistematizaciones a partir del uso. Lo que estamos aprendiendo no son normas, sino usos necesarios para que las normas en algún momento cambien. Las normas lingüísticas nos vinculan, pero por cuestiones políticas o de gentileza. Por ejemplo, así como yo, frente a las cámaras, frente a esta cámara, no me meto el dedo en la nariz, ni estoy con un escarbadiente, etcétera, ni me rasco la cabeza. Todo eso son normas de gentileza, digamos, de pulcritud en el trato, de respeto. Bueno, como profesor, yo tengo que hablar con cierta calidad académica. Se me permitiría alguna mala palabra, alguna expresión callejera, pero se espera de mí que respete a los estudiantes, que respete el ámbito académico y que hable con determinada corrección. Bueno, lo mismo pasa, ¿sí?, con las normas lingüísticas que nosotros queremos impulsar. Acostumbrémonos a visibilizar la existencia de condiciones iguales para los roles femeninos y masculinos. Insistamos en esto. No es que no existan las diferencias. No deben existir las diferencias en cuanto al trato de las personas. Pero claro que hay diferencias en cuanto al cuerpo de unas y de otros. Esas diferencias no tienen que provocar otro tipo de diferencias. Así como hay tenis femenino y tenis masculino, tiene que haber también respeto para las formas masculinas y femeninas e idoneidad para ambas formas respecto de la admisión en los trabajos, en el trato de todos los días, en las responsabilidades empresariales, etc. Bueno, con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que será, supongo yo, 12 de octubre no va a haber clase. El 19 de octubre, el 12 de octubre sí les voy a mandar el instructivo de cómo preparar el examen final. ¿De acuerdo? No se olviden que estamos esperando la entrega del tercer trabajo práctico. Que la pasen bien. Chao.